Muy bien, vamos a abrir la escritura, por favor, en el capítulo 1 de Génesis y vamos a leer a partir del versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios aborrece el divorcio. El divorcio es una triste realidad de nuestro tiempo, es una triste realidad de la ruptura en la vida de las familias, pero como les expliqué la semana pasada, y les di una pequeña introducción, y no había puesto la predicación en la página web, pero ahora está ahí, si no la escuchó, les di una introducción de cómo fue que nuestra sociedad se fue desligando y fue desechando poco a poco los principios de la Escritura, los principios de la palabra de Dios con respecto a la vida familiar. El divorcio surgió, hermanos, a partir de los años 30, particularmente movido por el empuje de la filosofía feminista que empujaba para defender los derechos de las mujeres. Y una de las maneras como la filosofía feminista encontró la manera de defender los derechos de las mujeres era para asumir una posición o una filosofía que se derivaba del marxismo, en el cual se consideraba que la mujer en el seno del hogar, en la familia tradicional, estaba oprimida y había necesidad de liberar a la mujer de esa opresión. Por supuesto, mucho de este argumento está basado en los abusos de los hombres hacia sus esposas, en el maltrato físico, en la violencia doméstica y en muchas situaciones que ocurrían en el interior de la casa. Así que esto le dio mucha fuerza al argumento feminista para defender a la mujer y empujar por la ley del divorcio. Así que la ley del divorcio fue aprobada en los Estados Unidos alrededor de los años 30. En México fue un poquito después, pero más o menos alrededor del mismo tiempo. Cuando esto ocurre, mis hermanos, nuestra sociedad está en ese momento destruyendo una institución que fue establecida por Dios. Está asumiendo y está decidiendo el Estado humano, el gobierno humano, la autoridad humana, está asumiendo y está decidiendo que ellos pueden o tienen la capacidad de destruir algo que Dios estableció. Nuestra sociedad empieza a ver el matrimonio ya no como una institución, algo que fue establecido por Dios, sino lo empieza a ver como una comodidad, como algo que fue diseñado por los hombres, puesto que es el gobierno quien le da el sello al matrimonio. Entonces se decidió que era el gobierno quien tenía la autoridad para destruir el matrimonio y de esa manera salvar a las mujeres que estaban viviendo opresión en el seno familiar. Les expliqué también la semana pasada que este tipo de pensamiento ha llevado en muchas direcciones, porque efectivamente, puesto que el matrimonio dejó de ser algo sagrado, porque fue considerado algo que era marcado por el aspecto de la sociedad o el gobierno, entonces la gente empezó a considerar el matrimonio como algo no necesario para establecer relaciones de intimidad sexual. Y por eso tenemos en los 60 la revolución de los hippies, el paz y amor, que significa básicamente, ¿para qué necesitamos un papel si tú y yo nos amamos? Eso es todo suficiente, vámonos a vivir juntos y vamos a establecer una relación de intimidad. No necesitamos que el gobierno nos certifique como dos personas que se aman.
Y de esa manera empezaron a surgir muchas relaciones donde la gente ya no contrae matrimonio, sino cohabitan juntos sin tener un compromiso matrimonial, sin haber establecido una promesa de matrimonio delante de Dios. Y después de esto, hermanos, tenemos la caída de nuestra sociedad en un aspecto de moralidad a inmoralidad, porque es una pequeña escalera que va en decadencia. Entonces, del divorcio al sexo libre, del sexo libre a la homosexualidad, porque entonces vienen los años 80 y 90 esta revolución, donde la gente empieza a hablar ya acerca de su derecho, ya no como personas heterosexuales, sino ahora homosexuales. Y tenemos entonces en los años 80, 90 esta revolución en este sentido, y en el día de hoy, hermanos, tenemos la revolución transexual, como les expliqué hace 8 días, donde la gente ya se define, es decir, lo que ha quedado en todo esto, en toda esta escalera de dirección, donde hoy en día sabemos que nuestro Estado, el Estado americano, ha favorecido ya incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando nosotros miramos estas cosas, hermanos, y entendemos ¿cómo se dice? Este contexto social, miramos cómo la sociedad se está apartando y ha desechado los principios, y hoy en día estas relaciones de intimidad se han dejado al deseo de la persona. Ya no es ni siquiera el Estado quien dice qué es lo que debe ser, sino se le dice a la gente, tú eres quien tienes la libertad de decidir lo que puedes y lo que quieres ser. En ese contexto, donde la palabra de Dios y los principios de Dios han sido desechados y han sido abandonados completamente, hermanos, tenemos que regresar nosotros como iglesia a los principios que Dios estableció en su palabra. Tenemos que entender que vivimos en un mundo donde somos un remanente, donde ya nuestra sociedad no promulga los principios básicos del cristianismo. Somos un remanente, vamos en contra de la corriente y actuamos en esa dirección. Lo triste y la triste realidad, hermanos, es que este aspecto del divorcio, ¿sí?, es algo tan fuerte, es algo tan grave, que quisiera yo decir que esto no ocurre en el seno de la iglesia, hermanos. Quisiera yo decir que estas filosofías no están en el seno de la iglesia. Quisiera yo decirles, oh hermanos, las iglesias bautistas, las iglesias cristianas son iglesias que entienden esta situación y van en contra de la corriente, pero cuando usted ve la triste realidad en la cual la vida de muchas personas que profesan ser creyentes viven de acuerdo a estos principios y no de acuerdo a los principios de la Escritura. Porque nuestra sociedad nos ha metido estas ideas en la mente. Las mujeres en la iglesia son feministas, no son personas que actúan de acuerdo a la palabra de Dios. Los hombres en la iglesia son machistas, no actúan de acuerdo a la palabra de Dios. El pensamiento en la persona que se está divorciando, hermanos, esto lo he visto vez tras vez y con lágrimas en los ojos se los digo, con una gran tristeza en mi corazón. Y voy a decir cosas aquí. Deseo que usted entienda estos mensajes, porque voy a decir cosas y usted va a decir, oh, el pastor está hablando de mí. No, hermano, no estoy hablando de usted. Estas cosas las he visto a través de los años que el Señor me ha dado de experiencia en el ministerio vez tras vez. Cuando el esposo viene y le dice a la esposa, ¿verdad? Ya no quiero estar contigo. Cuando la esposa le dice al esposo, me acuerdo hace muchos años, una parejita con la que aconsejamos, y la mujer vino y me dijo, yo ya no amo a mi esposo. Y ahí ese pensamiento, fíjese lo que voy a decir, ese pensamiento, yo ya no amo, se convierte en una justificación, ¿sí? Para decir, puesto que ya no lo amo, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se soluciona esta situación? Si yo ya no la amo, ¿cómo soluciono ese problema? O si yo ya no lo amo, ¿cómo soluciono eso? ¿Cuál es la respuesta? El divorcio. ¿Esa es la respuesta de Dios? ¿Esa es una respuesta bíblica? ¿Es una respuesta que viene de las Escrituras? ¿Es una respuesta que conviene al carácter de personas que han profesado fe en Jesucristo? Por supuesto que no. Pero en el mundo en que vivimos, que es un mundo pecaminoso, es tan normal la separación. Es tan fácil, es tan habitual. Es tan común, ¿sí? Es fácil hacerlo. En un principio el divorcio comenzó como una medida de proteger a las mujeres que estaban siendo abusadas. Pero hoy en día es una comodidad, hermano, ¿cierto? Si no me gusta cómo te comportas, cómo te diriges, cómo te arreglas, eso es suficiente.
lo triste realidad, hermanos, es que en el seno de las iglesias, como les dije hace un momento, quisiera decir que los cristianos no se divorcian. Pero cuando eso ocurre, hermanos, ahí es donde está la prueba de qué es lo que realmente creemos, a dónde estamos parados. Hermanos, vivimos en una sociedad, vamos contra la corriente. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué es algo tan odioso a los ojos de Dios esto? Voy a explicar, voy a empezar a hablar de los principios del matrimonio. Pero nada más antes de entrar, déjenme decirles lo que el Señor Jesucristo dijo, para darles algún pasaje. En Mateo 19, ¿sí? El Señor Jesucristo habla sobre el divorcio. Y para los judíos, el divorcio era algo fácil, así como para nosotros hoy. Para los judíos, en la ley judía, el divorcio estaba en la ley judía, era fácil. Si llegabas a la casa y tu esposa te calentaba la comida y la comida no sabía bien, el hombre judío podía darle carta de divorcio y mandar a la mujer de regreso. Así de fácil, hermanos, así de fácil, ¿sí? Podía hacerlo fácilmente. Si algo le molestaba en su esposa, podía hacerlo. Si usted lee alguna vez, si usted es una mujer y se va a ofender si usted lee la ley sobre los celos, ¿sí? Cuando si el esposo tiene celos de la esposa, le tienen que dar algo amargo a la esposa para que tome, ¿verdad? Y si la esposa sobrevive, entonces quiere decir que el varón está contento. Había estas cuestiones terribles dentro del judaísmo donde fácilmente se le daba a los varones particularmente la oportunidad de deshacer el lazo matrimonial. Pero entonces el Señor Jesucristo aborda la situación y quiero que vengan conmigo a Mateo 19, es un pasaje importante. En Mateo 19, el Señor Jesucristo está hablando y dice que vinieron a Él, en el versículo 3 dice que esto fue en las regiones de Judea, y en el versículo 3 dice que vinieron a Él los fariseos. Ya sabe que los fariseos eran los enemigos naturales del Señor Jesucristo, tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Aquí es la pregunta, es si está bien divorciarse. Ahora recuerde, la ley judía permitía esto. Y el Señor Jesucristo recibe esta pregunta y Él les responde en el versículo 4 y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la definición del matrimonio. Lo que es el matrimonio es lo que el Señor Jesucristo acaba de decir aquí. En Génesis lo tenemos en el capítulo 2. Así que dice otra vez, déjenme leerlo nuevamente. Que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá, ve, esa palabra es la palabra clave, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Dios permitió que los judíos hicieran esto, ¿por qué? Dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, Dios conoce la actitud pecaminosa del ser humano. Y porque conoce la actitud pecaminosa del ser humano en la ley de Moisés, para hombres que no tenían la ayuda del Espíritu, porque el Espíritu de Dios aún no estaba presente en la tierra para auxiliar a los creyentes, así que Dios permitió esto en su ley, como una medida de tratar de, y si usted lo quiere ver, incluso proteger a la mujer que podía ser explotada o abusada en esta situación. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero dice el Señor, mas al principio no fue así. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es el plan de Dios, esto no es el propósito de Dios, esto no es lo que Dios desea. Pero en el versículo 9 añade, yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y si usted se da cuenta, el Señor ha dejado solamente una excepción. ¿Es el divorcio algo que debe ocurrir?
El Señor dice no, pero hay una pequeña excepción, salvo por causa de fornicación. Ahora no voy a entrar en los detalles sobre esto, pero obviamente cuando hay infidelidad en el matrimonio, esa puede ser una razón para que una persona busque divorcio, pero fuera de esa situación y de esas cuestiones, ¿cuál es el propósito y el deseo de Dios para las personas que están casadas? Que permanezcan casadas, que respeten el pacto que han hecho delante de Dios, la promesa que han hecho delante de Dios, al venir al altar y decir, yo prometo que voy a estar con esta persona en el bien y en el mal, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, en todos los aspectos, yo prometo delante de Dios que voy a estar así. Esto es un pacto sagrado, hermanos, delante del Señor. No es un pacto delante de los hombres, aunque tenga que hacerse y haya necesidad de hacerlo de manera legal delante de la autoridad humana, no es un pacto delante de la autoridad humana. Es más que eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la justificación de que esta relación donde un hombre y una mujer están llamados a unirse, cuál es la justificación espiritual por la cual Dios aborrece el divorcio? Vamos a entender entonces el pasaje que leímos al principio. Vamos a regresar a Génesis, por favor, y vamos a mirar lo que dice Génesis 1, 26. Y vamos a mirar detalles en el pasaje de pequeñas cosas que a veces cuando leemos estos pasajes pasamos por alto. Pero vamos a leer en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Dios está hablando, ¿sí? Estamos en el 6º día de la creación, Dios ha terminado, toda la creación está casi lista, solo falta un ingrediente. ¿Cuál es ese ingrediente? El ser humano, no ha hecho todavía al hombre. En el 6º día de la creación. Y Dios dice, entonces dijo Dios, muy interesante la siguiente palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿por qué es tan interesante esta expresión? Porque Dios dice, hagamos. Déjenme preguntarles, ¿por qué Dios habla en término plural cuando habla consigo mismo? ¿Entiende la pregunta que acabo de hacer? ¿Por qué Dios se refiere a sí mismo en término plural? ¿Por qué Dios no dice, haré? Que sería un término singular donde se refiere a una sola persona. Cuando usted está viendo en el espejo, ¿verdad? Y usted está diciendo, voy a ir a trabajar, o haré esto, o haré aquello. Usted no dice hagamos, ¿cierto? ¿Por qué no dice hagamos? Porque está usted solo, ¿verdad? ¿Cuándo dice usted hagamos? Cuando usted está hablando con su esposa, con su esposo, le dice, ok, esposo, esposa, hagamos esto, hagamos aquello. Entonces, cuando usted está hablando con otra persona, entonces usted usa la expresión en la forma plural. Pero en este pasaje vemos que Dios está usando la forma plural, pero el único que está aquí presente es Dios. No hay más. ¿Se entiende esto? ¿Por qué Dios usa el sentido plural? Qué bendición, qué gloria, qué cosa oculta, que aquí no lo vemos con detalle en el libro de Génesis, pero a medida que vemos la revelación de Dios en su palabra, entendemos la naturaleza de Dios. Hermanos, nuestro Dios es uno. La Escritura dice claramente, Deuteronomio capítulo 6, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿el Señor qué? El Señor uno es, no hay 3 dioses, no hay 20 dioses, es uno solo, Jehová es uno. Y desde el Antiguo Testamento tenemos al pueblo de Israel levantando una bandera en medio de una gran cantidad de naciones que eran politeístas, que tenían tantos dioses. Israel levanta una bandera desde la antigüedad diciendo, solo hay un Dios verdadero. Pero aún en ese pasaje, que es Deuteronomio 6:4, es muy interesante porque la palabra hebrea que se traduce Dios, oye Israel, Jehová, nuestro Dios. La palabra Jehová, ¿sí?, es el nombre sagrado de Dios que significa el que es. Pero luego dice Jehová, nuestro Dios. La palabra Dios es la palabra Elohim, el hebreo Elohim. Y la terminación im en hebreo, hermanos, es una terminación plural. La traducción correcta de Elohim, nosotros en nuestras Biblias lo traducimos como Dios, pero en realidad es una expresión plural.
Si lo tradujéramos literalmente, Deuteronomio 6:4 leería: Jehová, nuestro Dios es, Jehová, uno es. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda!, ¿no? Que en un sentido entendemos el concepto de Dios en término plural, pero en otro sentido estamos hablando de una unidad, de un ser único. Vamos a Juan 1. ¿Qué dice Juan 1:1? Vamos a ver. Juan 1:1, cuando el verbo aparece en el mundo, dice Juan 1:1, en el principio. Y usted debe entender que esta expresión en el principio es la misma expresión que encontramos en Génesis 1:1. En Génesis 1:1 Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí en Juan nos dice, en el principio, ¿era quién? ¿Quién era? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Dice, ¿y el verbo era qué? Con Dios. Pero luego dice, ¿y el verbo era qué? Era Dios. Y aquí la Escritura nos empieza a revelar uno de los más profundos detalles sobre la gloria de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es esta? Que Dios es uno, mis hermanos. Pero al mismo tiempo hay una dimensión en Dios en cuanto a su esencia. Él es uno, pero hay tres diferentes personas dentro de la unidad de Dios. Y lo vemos en este pasaje, porque en este pasaje entendemos que el verbo estaba en el principio ¿con quién? Con Dios. Y usted ve cuando dice que Él estaba con Dios, nos establece claramente que son dos distintas personas. Pero al mismo tiempo nos dice, ¿y el verbo era? Pero no hay dos dioses, ¿verdad? Porque ¿cuál es la enseñanza de la Escritura? Hay un solo Dios. En este Dios hay una dimensión de unidad y hay una dimensión de pluralidad. Él es uno en esencia, pero Él es tres en personas. ¿Y sabe cuál es la bendición bien grande de esto, hermanos? ¿Sabe cuál es la gloria de esto, hermanos? C.S. Lewis, el gran escritor inglés, dijo, nuestro Dios es una comunidad. Y el hecho de que nuestro Dios es una comunidad significa que cuando la Escritura dice que Dios es amor, podemos entender que la esencia misma de la naturaleza y del carácter de Dios es amor. ¿Por qué? Porque las tres benditas personas de la Trinidad existen en una perfecta relación de amor. Hay una unidad tal entre ellos, hay una manera en que se relacionan el uno con el otro, el Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre y con el Hijo. Y en esa perfecta relación de amor, hermanos, hay una coordinación perfecta de unidad, de relación, de amor, de deleite mutuo de una persona en la otra, de compañerismo, de cuidado. Hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando leemos la palabra de Dios, entendemos lo que algunos teólogos llaman la economía de Dios. Y este aspecto de la economía de Dios se refiere al hecho de que cada una de las personas de la Trinidad cumple una función particular, pero cada función particular tiene que ver con la gloria del otro. De esta manera el Padre es el autor intelectual de la salvación, pero cuando Él envía a su Hijo, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cuando el Hijo viene a la tierra, mis hermanos, el Hijo viene y dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer ¿qué cosa? La voluntad del Padre que me envió. Y después cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero que el Consolador venga. El Consolador es el Espíritu Santo, el abogado, el que va a venir a ayudarnos en nuestras dificultades. Dice, Él va a tomar de lo mío, porque Él me glorificará. El Espíritu está ¿para qué? Para glorificar al Hijo. Así como el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Hay una perfecta relación entre las tres personas de la divinidad. Cuando el Señor Jesucristo está orando, hermanos, la noche antes, en la noche en que Él iba a ser arrestado, está orando. Y esta oración preciosa, la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, comienza el Señor Jesucristo diciendo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Dios, nuestro Dios, existía ya en una comunidad preciosa de tres personas que se aman mutuamente y viven en una continua relación.
glorificándose el uno al otro, porque la esencia del amor es el dar. ¿Se da cuenta? Así que tenemos este concepto profundo. C.S. Lewis dijo, él dijo, cuando usted observa la belleza de la manera como el Padre, el Hijo y el Espíritu se relacionan el uno con el otro y actúan en conjunción, dice, es tan precioso, es tan coordinado, es tan maravilloso la profunda unidad que hay, que dice C.S. Lewis, sin tratar de ser irreverente, dijo él, es como una danza. Así como usted ve a dos bailarines que están bailando de una manera tan graciosa, tan perfecta, tan coordinada, y los movimientos son tan perfectos, ¿sí? Que cuando uno mueve en una dirección, el otro se mueve en la otra dirección, y la coordinación es tan maravillosa, así dijo C.S. Lewis. Cuando vemos a las personas de la Trinidad, es como si estuviéramos viendo una preciosa danza de la eternidad, donde las tres personas se están moviendo en una unidad perfecta de amor. Y entonces, mis hermanos, nuestro Dios entiende lo que es el amor, lo que es la relación. Algunos entienden mal la doctrina de la Trinidad. Algunos dicen, no, la Trinidad es imposible, porque ¿cómo es que tres son uno y uno son tres? Es algo, un principio que es matemáticamente imposible. Por supuesto, es matemáticamente imposible si es la misma relación, pero nosotros no decimos que Dios es tres en esencia, o es uno en esencia y tres en esencia. Tampoco decimos que Dios es uno en persona y tres en persona. No estamos negando la misma cosa. Estamos diciendo que Dios es uno en esencia, pero son tres personas benditas que existen dentro de esta perfecta unidad que hay en Dios. Otros interpretan de manera incorrecta también la Trinidad diciendo que Dios es uno, solamente hay una esencia de Dios y también solamente hay una persona. Y esta persona cambia roles. A veces actúa como Padre, a veces actúa como el Hijo, a veces actúa como el Espíritu Santo. Bueno, si eso fuera verdad, Juan 1:1 no tiene sentido. Porque Juan 1:1 dice que el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y ahí inmediatamente vemos que hay ¿qué? Hay dos personas ahí, ¿sí? Si esa enseñanza tuviera verdad, y muchas iglesias pentecostales tienen esta enseñanza, si esa enseñanza fuera verdad, de estas iglesias pentecostales unitarias, si usted ha escuchado de los movimientos apostólicos y todo este tipo de iglesias, ellos creen este tipo de cosas. Pero si esa doctrina fuera verdad, entonces la pregunta es, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿a quién estaba orando en el cielo? ¿Sí? Si el Padre y el Hijo es la misma persona, ¿a quién estaba orando Jesús cuando estaba en la tierra? No necesitaba orar a nadie, puesto que Él es la misma persona. No sé si me explico. Todas estas ideas son incorrectas, porque muchas veces queremos de alguna manera traer a Dios a nuestro nivel. Queremos hacer a Dios algo que podemos entender. Queremos encajonar a Dios dentro de nuestros modelos y nuestros moldes. Pero nuestro Dios es mucho más que eso, mis hermanos. Nuestro Dios es un misterio, ¿sí? Estábamos hablando de la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Nuestro Dios es un misterio. Estábamos hablando de si Dios puede hacer una piedra más grande de lo que Él es tan poderoso. El gran problema con esa pregunta es la misma pregunta. ¿Por qué? Porque la misma pregunta está asumiendo que Dios está sometido al tiempo y al espacio y a la materia, lo cual Dios no está sujeto al espacio y a la materia. Es una contradicción de lo que es entender lo que es infinito, y Dios es infinito. ¿Y quién puede entender lo infinito? Ni tú ni yo podemos entenderlo. ¿Cómo podemos entender algo que es tan grande que nunca termina de ser lo más grande que es más grande? Entonces es una imposibilidad decir, puede haber algo más grande que Dios, es imposible. Nuestro Dios es una comunidad, y la esencia que el apóstol Juan nos dijo en la primera epístola de Juan es, Dios es amor. Interesante, ¿no? Dios es amor. La Biblia no nos dice nunca, aunque si usted encuentra el pasaje me dice, a lo mejor estoy yo mal, pero la iglesia no nos dice que Dios es santidad. La Biblia no nos dice que Dios es justicia en el sentido, claro que Él es justo,
pero justicia en el sentido de que justicia es la definición de su mismo ser, no sé si me explico, pero la Biblia nos dice que Dios es amor. La esencia misma de la naturaleza de Dios es amor, porque hay una relación perfecta de amor en las tres benditas personas de la Trinidad. Génesis 1, vamos a regresar. Así que, entendiendo esto, hermanos, leemos de nuevo Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Entonces, entendiendo la revelación de Dios y de su palabra, entendemos que hay una conferencia divina entre las tres preciosas personas de la Trinidad. Ya en el capítulo 1 de Génesis las vemos ahí vislumbradas. En el versículo 1 nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el segundo versículo nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 ahí está Dios. En el versículo 2 está el Espíritu. Y luego nos dice, y dijo Dios. ¿Sí? Y entonces Dios empieza a hablar. ¿Y cómo es llamado el Señor Jesucristo? Él es el Verbo. Él es la expresión de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la comunicación de Dios. Así que ya los vemos vislumbrados y aquí en el versículo 26, entonces vemos a las benditas personas entrando en una conferencia divina diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señorea en los peces del mar, etcétera. Les da señorío sobre la... Pero la gran pregunta aquí, hermanos, que debemos entender es, ¿qué significa a la imagen? Porque dice, hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dos palabras. ¿Qué significa eso? Que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, esta es una discusión teológica para horas y horas, y 2000 años de discusión teológica no terminan de agotar el tema. ¿Okay? Pero si la esencia del corazón de Dios, hermanos, si la esencia del corazón y de la naturaleza de Dios es el amor, cuando Dios hizo al hombre, al hacerlo a su semejanza, al hacerlo a su imagen, Dios hizo al hombre una persona con la cual él podía establecer una misma relación de amor como la que se tenía entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el propósito por el cual el hombre fue creado. El hombre fue creado para tener compañerismo con su Creador, para amar a su Creador. Y la gran tragedia de la vida nuestra y la vida de la gente en nuestros tiempos, mis hermanos, es que hemos negado ese principio. Oh, hermanos, la pregunta número 1 del Catecismo de Westminster es, ¿cuál es el propósito del hombre? Los teólogos que hicieron el Catecismo de Westminster respondieron, el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Aquí está. El hombre fue creado ¿para qué? Para disfrutar de su Creador. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que viniera a participar de esta perfecta relación de amor que ya existía entre las tres personas, entre las tres benditas personas de la divinidad. Y para eso, Dios tenía que equipar al hombre con ciertas cosas. Porque para hacerlo de esa manera tenía que hacerlo a su imagen. El hombre tenía que ser un espejo que reflejara de alguna manera lo que Dios es, ¿sí? Y tenía que reflejar entonces lo que Dios es. Dios le dio al hombre, ¿qué? Le dio una capacidad para pensar, ¿sí? Le dio una capacidad para amar. Le dio emociones. Le dio razón. Le dio una voluntad. Porque ¿cuál es la esencia del amor? El amor es algo que se entrega ¿cómo? Voluntariamente. No puede ser forzado, ¿sí? No puede ser empujado. Se entrega voluntariamente. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, hermanos, lo hizo y le dotó de todas estas cualidades. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y luego nos dice, varón y hembra los creó. Esto es importante, porque cuando nosotros estamos leyendo aquí la palabra hombre en nuestra Biblia, no significa el varón.
¿Entiende lo que acabo de decir? La palabra hombre aquí debe entenderse en un sentido genérico. Significa abordando a todo ser humano. Y por eso la clarificación en el versículo 27 dice, varón y hembra los creó. Ahora, vamos al capítulo 2 de Génesis. Déjenme mostrarles un par de cosas más para entender los principios del matrimonio. Así que, cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, en el versículo 15, voy a comenzar a leer a partir del 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ve que la palabra ayuda idónea se repite 2 veces en esta narración, ¿cierto? Y luego dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Terminamos leyendo en Génesis 1 que Dios miró a su creación y dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno. ¿Sí? Pero después aquí vemos en el versículo 18 del capítulo 2 que Dios dice, y dijo Dios, no es bueno. Hay algo que no era bueno. ¿Qué cosa no era buena? No es bueno que el hombre esté ¿cómo? Que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque el hombre fue creado para existir en una comunidad de relación de amor. Fue creado para ser a la imagen de su creador. Y el creador no existe en soledad. El creador es una comunidad de personas que viven en una relación profunda de amor. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que reflejara la imagen de su creador. Y cuando el hombre estaba solo, entonces Dios dice, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio, hermanos? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio es servir, hermanos, en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra experiencia humana, como una ilustración de la perfecta y gloriosa relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces usted entiende por qué la profundidad de la manera como Dios piensa sobre el matrimonio, por qué la seriedad y la solemnidad con la que Dios toma los votos que un hombre y una mujer hacen delante de Él. Porque esta solemnidad y esta seriedad en la cual 2 personas vienen delante de Él están representando de una manera real, vívida, clara, esa relación perfecta de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y romper esa relación, mis hermanos, implica a fallar en nuestro compromiso y nuestro pacto y nuestra promesa delante de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Es una ilustración que manifiesta nuestra semejanza a Dios. Dios existe en una relación de amor entre las 3 benditas personas de la Trinidad, el hombre unido a su esposa, la esposa unida a su esposo, debe reflejar el amor y la unidad que existe en la esencia del carácter de Dios. Ahora, para que esto ocurra, para que esto pase, vea usted lo que dice otra vez el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire esa frase, es una frase medio, podemos decir, es una frase fácil de entender, pero sí hay mucho significado ahí, ayuda idónea.
Y luego en el versículo 20 vuelve a repetirlo, cuando dice en la última frase del versículo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y entonces vemos la manera como Dios forma a la mujer y la trae al hombre. ¿Qué significa la palabra ayuda idónea? Algunos esposos dicen, hermano, esa no es ayuda idónea, es ayuda errónea, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra ayuda idónea? Hermanos, yo creo con todo mi corazón que esta expresión es la esencia de una relación verdadera de amor entre dos personas que viven en matrimonio. La palabra ayuda, ¿sí? La palabra ayuda es una palabra que te hace enfocarte no en tus propias necesidades, sino en las necesidades de la otra persona. Por ejemplo, si yo encuentro un hermano y el hermano me dice, hermano, fíjate que me corrieron de mi trabajo y no tengo dinero para comprarle despensa y comida para mi familia, ¿sí? Si el hermano me dice eso, ¿cierto? Y yo le digo al hermano, hermano, voy a orar por usted. Yo sé que el Señor va a abrir ventanas de los cielos y le van a caer montones de comida, etcétera, etcétera. Eso no es ayudar. No sé si me explico. Claro, debemos orar por la gente y eso es una ayuda. Pero si yo tengo $100 en mi bolsa, ¿sí? Y si estoy pensando diciendo, pero he estado guardando esos $100 para comprarle zapatos a mis hijos porque ya los zapatos que traen están muy desgastados, ¿verdad? No puedo ayudarte, hermano. Si yo hago eso, ¿qué necesidad es más importante? ¿La mía o la de esa persona? La mía. Así es como actuamos siempre. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pensar nuestras necesidades más importantes. Y aquí es donde está el gran problema. Aquí es donde está la ruptura en las relaciones matrimoniales, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad le ha convencido, las películas, los noticieros, la televisión, los artistas, el medio en el que vivimos, los amigos, el compadre, el vecino, la comadre chismosa, todo mundo nos ha convencido de que lo importante en esta vida es nuestra felicidad. Yo quiero ser feliz. Esa es la máxima, esa es la cosa más importante por la cual yo vivo. Y si no soy feliz, es mejor que le busque por otro lado. Y es mejor que tú también le busques por otro lado, porque ¿para qué vamos a estar aquí haciéndonos infelices el uno al otro? Pregunta, ¿en quién está pensando esa persona? En sí mismo. Uno de los momentos más dramáticos, hermanos, en nuestra vida fue hace algunos años, con unos hermanos queridos, amados, hermano que servía con nosotros en la iglesia, vino y nos dijo, le dijo a su esposa, después de muchos años de relación, después de muchos años de matrimonio, le dijo, lo más importante es mi felicidad. Y yo ya no soy feliz. ¿Ve usted la sabiduría de Dios? Porque el problema está en que nosotros tenemos en nuestra mente esta idea de que lo importante es nuestra felicidad. Y entonces, he visto esto muchas veces, hermanos, rompemos nuestra relación matrimonial pensando que eso nos va a llevar a la felicidad. Y las decisiones que la gente toma en esa dirección normalmente los conduce a mayor infelicidad, porque la ruptura familiar genera un sentimiento de culpa con el cual las personas tienen que vivir por el resto de su vida. Y es muy difícil recuperarse, y es muy difícil salir de todas estas cosas. El daño que causamos a los seres cercanos a nosotros, nuestros cónyuges, nuestros hijos, es muy grande.
Porque el matrimonio fue diseñado por Dios para ser una relación de amor, y esto implica una intimidad profunda. ¿Sí me entiende? Es lo más interno, lo más sagrado, lo más profundo del corazón humano. No puedes desrascar estas relaciones sin quebrar todo. Cuando me casé hicieron esta ilustración, no sé cuántos de ustedes lo hicieron, pero me acuerdo que el pastor, no sé si cuando nos casamos o a lo mejor en otras bodas lo vimos, pero puso 2 papeles juntos, ¿sí? Y les pusieron resistol, ¿sí? Y cuando usted pone 2 papeles juntos y les pone resistol, se pegan de una manera impresionante cuando se seca el resistol. Que si usted los quiere separar, ya cuando el resistol está seco, cuando está mojado sí se puede separar, pero ya cuando está seco, si usted lo trata de separar, ¿qué ocurre? La hoja se rasga totalmente. No rasgues la hoja en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. No quiebres la hoja. No sé si eres tú que me estás escuchando en la audiencia, no sé si es usted que me está escuchando en la página web. No quiebre la hoja, no rompa la hoja. Esa no es la salida, esa no es la solución. La palabra ayuda idónea es preciosa porque significa que la felicidad entre 2 personas que se aman es imitar lo que Dios hace en su esencia. Y lo que Dios hace en su esencia es que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. ¿Sí me explico? El Hijo glorifica al Espíritu y el Espíritu glorifica al Hijo. La esencia, hermanos, de la relación de amor en el matrimonio es el dar. La esencia de la relación del matrimonio es: mi necesidad no es la más importante, la necesidad de mi esposa, la necesidad de mi esposo es más importante que la mía. Y si el esposo se enfoca en atender las necesidades de su esposa y la esposa se enfoca en atender las necesidades de su esposo, entonces van a encontrar una relación de amor y van a ser felices. Mientras están luchando, mientras están peleando, mientras están fragmentados, mientras están en guerra por ver quién saca la ventaja, a ver quién logra subyugar al otro, a ver quién logra humillar al otro, a ver quién causa más dolor, a ver quién causa más sufrimiento, a ver quién puede imponer su ley en la relación. La vida va a ser miserable. ¿Cómo estás viviendo este principio en tu familia? Miren, ¿cuál es el problema? Okay. Tengo un par de cosas más que darles. ¿Todavía están conmigo? Ya los perdí. A veces los pierdo, hermanos, y ya no los puedo encontrar después. Pero en Génesis 3, y ese pasaje lo estudiamos algunas semanas atrás, o no lo voy a ver con detalle. Si usted quiere entender mejor este pasaje, vaya y busque un sermón que di hace como 2 meses o 3 meses atrás, que dice nuestros derechos ante el Creador. Pero en Génesis 3, después de que Adán y Eva pecan, y usted sabe que el mandato que Dios le dio a Adán y Eva es que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que ocurrió? La serpiente vino, tentó a Eva, Eva comió, y después Eva le dio a su esposo. Los 2 desobedecieron la orden que Dios dio, ¿sí? Ahora, dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire cómo es bien interesante, es Dios quien empieza a buscar, ¿sí? ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que el hombre tuviera una comunión perfecta, para que el hombre viniera a participar de esa preciosa relación de amor que hay en Dios. Y aquí Dios está buscando al hombre. Y mientras Dios está buscando al hombre, ¿qué hace el hombre? Se esconde. Y entonces en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No piense usted que Dios le está preguntando a Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios no sabe dónde Adán está. Por supuesto que Dios sabe dónde Adán está. La pregunta tiene que ver para que Adán entienda dónde está él. El que no entiende aquí es Adán, no Dios.
Y entonces Adán le responde, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Lo que me encanta de esta pregunta es que es una pregunta bien directa y que invita a una confesión. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Respuesta de confesión. Respuesta sin argumentos. Respuesta sin excusas. Respuesta sin protección. Respuesta que expone a la persona y dice, ¿has desobedecido lo que te he mandado? Y la respuesta es, sí, Señor, soy un pecador. Quien confiesa de esa manera encuentra la gracia de Dios. Pero Adán no confesó de esa manera. Adán no quiso confesar de esa manera. Adán hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Porque dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, ¿quién está culpando a Adán aquí? Está culpando a la mujer primero. Déjeme decirle que cuando el capítulo 2 termina, dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos el uno enfrente del otro y no se avergonzaban. Y habla de una profunda relación, de unidad. No se trata del aspecto físico, mis hermanos, sino se trata del aspecto de verdad, que el esposo puede mirar a los ojos a la esposa y la esposa al esposo y no hay nada que ocultar. Porque cuando hay cosas que ocultar hay vergüenza. Pero aquí, cuando viene Dios y le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé? La respuesta de Adán no es sí, la respuesta de Adán es, fue ella. ¿Sí? ¿Qué pasó con esa unidad? ¿Qué pasó con ese interés? ¿Qué pasó con esa cualidad que Dios le ha dado al hombre de ser el protector, el cuidador, el que da, el que protege, el que se sacrifica? Pues aquí Adán no está mostrando eso, ¿cierto? Aquí Adán es como aquel señor que cuando le salió el asaltante y le dijo el dinero, la vida, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor a su esposa? Dijo, pues mi vida, vete con el Señor, ¿verdad? Más o menos así. Perdón por el chiste. Pero más o menos es lo que Adán está haciendo. Pero si usted analiza la respuesta de Adán, el hombre respondió, la mujer que me diste. ¿A quién está realmente acusando Adán? ¿A quién está acusando? La mujer que me diste. ¿A quién está acusando? Así es. Miren, hermanos, estoy haciendo bromas y esto es bien serio. Porque cuando la ruptura matrimonial llega, las personas están convencidas de que están haciendo lo correcto. Eso es lo más interesante. La esposa dice, estoy haciendo lo correcto, es suficiente, no puedo aguantar más, se acabó. Yo tengo la razón y esta es la manera como tengo que librarme de esto. El esposo dice, hasta aquí. Está completamente convencido en su corazón que eso es lo que tiene que hacer. Algunos dicen, yo no tengo la culpa, yo le he pedido a Dios que me cambie, pero Dios no me ha cambiado. ¿De quién es la culpa? De Dios. Me acuerdo mucho un muchacho de Guerrero, en California. Llegamos a su casa, había golpeado a su esposa. La esposa estaba maltratada. Y cuando yo me senté a hablar con él, me dijo que era culpa de ella. ¿Cómo es culpa de ella? Si ella me provoca, ella sabe que no debe hacer esto, no debe hacer aquello. Y por eso es que yo tomo, y por eso es que llego así a mi casa, y por eso es que la maltrato.
Ah, qué fácil, qué engañoso, qué poderoso, qué terrible, hermanos, es el poder del pecado en el corazón del ser humano. Porque uno de los grandes problemas, y es lo que traté, y no sé si con mucho éxito o no, y a veces me lamento mis limitaciones como predicador, porque traté en las semanas pasadas de hablarles acerca de este poder tan fuerte que hay en el corazón del ser humano, que es el pecado. El pecado nos engaña, nos seduce, ¿sí? Nos lleva a probar un poco aquellas cosas que creemos que son en nuestro beneficio y en nuestro placer, cuando en realidad son las cosas que nos están alejando de aquello que es bueno y glorioso para nosotros, porque nos están alejando de nuestro Señor. Y nosotros empezamos a aceptar esas cosas y acariciamos, ¿no? Y empezamos a acariciarlas en nuestro corazón y en nuestra mente fantaseamos y las imaginamos, y poco a poco nuestra mente empieza a enfocarse en aquellas cosas y empezamos a abandonar la palabra del Señor, ¿cierto? Nuestra fe empieza a debilitarse y ya no afirmamos lo que la Escritura dice y empezamos a escuchar los consejos del mundo, y los consejos del mundo suenan incitantes, invitantes, ¿sí? Suenan algo excitable, algo interesante. Oh, yo no había escuchado eso, eso suena interesante. Eso conecta con un deseo que tengo en mi corazón. ¿Cuál es el deseo? Oh, que yo quiero irme con aquella persona. Y entonces en la mente empieza a poco el pecado a enredarnos y empezamos a buscar justificaciones y razones. Otro hombre me dijo, mi esposa es muy fría. Yo necesito a alguien que me ame. Es como una paleta. Mira. Si usted es un creyente, si usted ha experimentado la gracia del Señor, usted va a tener conflictos en su matrimonio. Yo no vengo aquí a decirles, oh, mi vida es perfecta, no hay conflictos en nuestros matrimonios. Sí los hay. Vamos a pasar por ahí. La tentación, el mundo, la presión, Satanás. Satanás es real. Mire, los pentecostales están ocupados en mirar a Satanás en todas partes, pero aquí es donde está la obra de Satanás. Todos vamos a pasar por ahí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios para el matrimonio es que sea la unidad. Eso es lo que voy a hablar dentro de 8 días. Que sea una unidad entre esposo y esposa. Una unidad bien profunda, muy íntima, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que somos pecadores. La naturaleza normal de nuestro corazón no es ayudar, no es enfocarnos en la necesidad del otro. Nuestra naturaleza es ser egoístas, es ser caprichosos, es querer controlar, es luchar, es entrar en conflicto, es defender lo que creemos que son nuestros derechos. Esa es la naturaleza del corazón humano, hermanos. Y la realidad, a menos que me equivoque, todos que estamos aquí hemos pasado por conflictos en nuestra familia. O si alguien no lo ha hecho, por favor levante la mano y entonces yo me quito aquí para que usted pase a explicarnos cómo le ha hecho. Pero la razón por la que tenemos estas situaciones, hermanos, es porque somos pecaminosos. Y tenemos que vencer. Aquí es donde está la obra de la gracia de Dios, hermanos. Aquí es donde está la obra de Cristo, aquí es donde está la gloria de la cruz. Aquí es a donde regresamos de nuevo al fundamento, que es el principio sobre el cual nosotros vivimos nuestra vida, mis hermanos. ¿Cuál es ese? Que mi Señor, siendo yo pecador, murió por mí en una cruz. Y si Él murió por mí en una cruz, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que imitar su ejemplo. Así como leímos el otro día en Efesios, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo en sacrificio, ¿sí? En sacrificio como una ofrenda agradable delante del Señor. Mis hermanos, así usted y yo tenemos que andar en amor y tenemos que entender que el amor no es el amor emocional de las películas, no es el amor emocional de las telenovelas, no es el amor emocional que otras personas nos venden. El amor es la decisión madura de una persona de decir, voy a vivir mi vida para ti. Tenemos que volver a la cruz, porque es en la cruz donde podemos derrotar este principio pecaminoso en nosotros, mis hermanos. Esposos y esposas, hoy delante del Señor, quiero pedirles que se perdonen
que renueven delante de Dios su compromiso de amarse el uno al otro. Si usted vino delante de Dios y usted está casado con una mujer, con un hombre, y usted hizo una promesa delante de Dios de amar a esa persona, cúmplala. Pídele al Señor que le dé fortaleza, gracia, para poder ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu infinita misericordia. La vida familiar, Señor, es algo tan precioso delante de tus ojos. Es algo tan sagrado, Señor. Es algo tan especial. Oh Dios, ayúdanos, Señor, porque la presencia del pecado en nuestro corazón y un medio, un ambiente tan nocivo en el cual vivimos, Señor, en el trabajo, en la casa, en la televisión, en el internet. Estos ambientes, Señor, generan pensamientos en nosotros que afirman los deseos pecaminosos que hay en nuestro corazón. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, profundamente necesitados, con un corazón de confesión, si tenemos algo que confesar, con un corazón, Señor, de profunda necesidad. Y queremos de ti la fortaleza y la gracia, Señor, para que nuestro espíritu y nuestro corazón sean fortalecidos en fe, para caminar, Señor, en tu verdad. Oh Dios, bendice esta iglesia, bendice los matrimonios en esta iglesia. Permite que mis hermanos y mis hermanas echen a un lado, Señor, todas las ideas y las justificaciones y las filosofías de este mundo y abracen tu palabra, Señor. Y que la esencia de nuestra vida sea el sacrificio, el amor lleno de gozo por dar, Señor. No el amor que está buscando recibir, sino el amor lleno de gozo por entregarse, así como tú te entregaste. Haznos como tú, Señor, porque nos hace mucha falta, porque no somos capaces de ser como tú. Te necesitamos, Señor. Bendice esta iglesia, protege las mentes y los corazones de cada persona para que ninguno se halle, Señor, atrapado en un pensamiento emocional, en una pasión humana, Señor, de la que no pueda salir. Protege, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Yo me incluyo, Señor, porque también soy débil y necesito tu ayuda. Señor, estamos en tus manos. Ayúdanos a reflejar perfectamente en nuestras relaciones matrimoniales el amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Permítenos imitarte y en una comunión perfecta contigo vivir, Señor, la gloriosa experiencia de lo que es el verdadero amor. El amor que se entrega, el amor genuino, el amor que lo perdona todo, el amor que busca todo lo bueno, el amor que desea lo mejor, el amor que está dispuesto a pasar las ofensas, las dificultades, los agravios. Danos ese amor, Señor, en nuestro corazón. Haznos una comunidad de amor que reflejemos claramente, Señor, el amor de Cristo. Gracias, Padre. Pongo en tus manos a mis hermanos, nuestra vida también. Bendice a mis hermanos en el resto de la semana y que tu gracia, tu gloria y tu presencia, Señor, esté con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.